es canción. Crecer. Donde tienen la cereza acumulada, la pulpa, es otro olor muy particular. Y a veces la tiran, cuando la tiraban Sí. en el campo, Sí. Cuando le era toca un ir a olor. uno, cuando le toca ir uno, al 1 o al 2. Hola, Uriel, que ya hemos entrado en Facebook, entonces vamos a dar un poco el inicio a la clase. Okay. Recordar que la clase de hoy la hemos convocado un poco en reconocimiento al cumpleaños número 10 del Paisaje Cultural Cafetero. Entonces, más que una clase, como venimos haciendo en estos minutos, es una charla de amigos, amigos que unos tenemos más edad, luego están los niños que tienen menos edad, que les tenemos que dar también lugar y protagonismo, y por ello ahora voy a dar el paso y que tome la palabra a Daniela para que ella haga la presentación infantil y luego ya ahí iniciamos la clase. Bienvenidos a todos, un cordial saludo a los niños cafeteritos, a los profesores, a los papás, a las mamás y a los adultos, a todos. Daniela, adelante. Bueno, señor. Saludos, cafeteritos, profesores, padres y adultos desde el Pital Huila, Colombia, para todos ustedes, Daniela Castro de Cafeteritos, Televisión y Redes. Hoy tenemos una clase especial, una clase en reconocimiento del cumpleaños número 10 del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Todos nosotros ya conocemos lo que es paisaje cultural cafetero y su importancia cultural, social y también su importancia e influencia en la empresa cafetera y el turismo. Hoy nos acompañan 3 profesores, 3 amigos de los niños que nos han dado en estos meses anteriores clases y a los que apreciamos mucho. El doctor Oscar Arango, doctor Uriel Hernández y doña Carolina Saldarriga. No me cansaré de decirlo, gracias a todos ustedes por el conocimiento que nos regalan y por el tiempo que quitan a su ocio y nos entregan y comparten a los niños. Hoy no será una clase convencional, es una reunión de amigos para charlar alrededor de un café virtual. Charlar del paisaje cultural cafetero, de su cumpleaños, de cómo resultó, del curso infantil, del café, de la educación de los niños, de me gustaría ir a estudiar a la universidad. Como comprobás, podemos hablar de muchas cosas, así que aprovechemos para escuchar a los profesores y trasladarles también nuestras inquietudes y preguntas. Antes de dar paso a los profesores para que se presenten, les diré que tras esa presentación pondremos un video que han editado el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Es muy bonito y al que nos hemos tomado la libertad con mucho respeto y cariño de añadir unas imágenes con el agradecimiento y la felicitación que le hacemos a algunos de los niños cafeteritos. Si tenemos tiempo y mientras conversamos, podremos algún video e imágenes de dibujos de nuestras tareas de paisaje cultural cafetero, de las clases del profesor Uriel y la profesora Carolina. Estaremos amistosamente hablando entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos. Los niños que deseen hacer una pregunta levanten la mano y les iré ordenadamente dando paso tras los niños. Pueden hacer algunas preguntas a los adultos que así lo deseen. Ahora tomarán la palabra los profesores doctor Oscar Arango, doctor Uriel y doña Carolina Saldarriga para que se presenten, pero también les quiero preguntar a cada uno de ellos que nos digan cómo pasaron o qué hicieron estos días coincidentes con el festejo del 10º cumpleaños del Paisaje Cultural Cafetero. Doctor Oscar, usted es el primero, tiene la palabra. Luego sería el profesor Uriel, luego la profesora Carolina, luego pondríamos el video del Paisaje Cultural Cafetero. Así que muchas gracias. Sí, como el profesor Oscar no ha podido conectarse, o si lo hace un poco más tarde le daremos la palabra, pues si queréis, primero el profesor Uriel y luego Carolina, pues os presentáis y, como decía Daniela, nos contáis un poquito qué hicisteis y cómo festejasteis el cumpleaños número 10 del Paisaje Cultural Cafetero. Adelante. Bueno, muy bien. Un cordial saludo para todos los niños cafeteritos que nos acompañan en esta sesión del día de hoy, martes 29 de junio, en una sesión más del curso Cafeteritos.
Pues le cuento que aquí ha habido mucha dinamismo para la celebración de los 10 años del paisaje. A partir de la reunión del comité departamental se generaron unas acciones y unas estrategias. El viernes pasado celebramos con un evento académico muy interesante en las instalaciones de Confamiliar, aspectos que tienen que ver con el reconocimiento a un cumpleaños feliz, si realmente es feliz, las tareas que han estado pendientes. Nos gustó mucho una conferencia que dio el director departamental del Comité de Cafeteros, que hace un recuento de la importancia que ha tenido la institucionalidad en el desarrollo y la calidad de vida de toda esta región, proporcionando aspectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de cada una de las 19.500 familias que en Risaralda conforman el gran núcleo de cafeteros propietarios, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de educación, el desarrollo en salud, el desarrollo en infraestructura para los acueductos, hospitales, todo eso generado a partir del café. Además, hubo oportunidad de reconocer a los atributos arquitectónicos, la presencia en este territorio de aspectos que tienen que ver con la construcción del bareque, de las cuales están hechas prácticamente todas las casas del paisaje, y aspectos también muy interesantes sobre algunos de los oficios como la cestería que existe, el rescate de algunos oficios en este territorio, y además los retos y aspectos que tienen que ver para las próximas generaciones en torno al relevo generacional que una empresa, que un desarrollo como el gremio cafetero requiere. Así que en ese aspecto hemos estado como muy movidos. Les logré mandar algunas imágenes de los eventos, las compartí con Javier y Javier las replicó con ustedes como parte de la celebración del cumpleaños feliz. Sigue, Caro. Hola, bueno, yo creo que ya todos me recuerdan. Yo soy Carolina Saldarriaga y los he acompañado en algunas actividades relacionadas con el tema de recolectores de café y con algunos valores del paisaje. En el marco de la celebración de los 10 años estoy acompañando dos procesos. Uno fue un poco reflexionando sobre la vereda Canceles, que es una vereda que hay en la ciudad de Pereira que tiene los valores del paisaje cultural cafetero marcados y que es una vereda que se está activando como un mirador y como un escenario para el disfrute del paisaje. Y también estuve acompañando a la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte en una actividad muy bonita que se hizo en una vereda de Pereira, que hace parte del paisaje cultural cafetero, que se llama La Moladora Baja, específicamente a un emprendimiento que ha sido premiado por el SENA. Ellos ganaron una convocatoria del Fondo Emprender y han pues realizado una propuesta muy bonita de turismo rural, de turismo accesible. Es una finca cafetera que está conservando pues todos los elementos de la arquitectura, tiene un proceso pues de café especial y presentan a turistas nacionales y extranjeros como toda la experiencia alrededor de la producción de café y de la cultura cafetera. Entonces allí estuvimos hablando un poquito de paisaje y también acompañando esos otros eventos de los que Uriel habló como espectadora pues, y también recibiendo buenas noticias que nos han contado los miembros del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes alrededor de las cosas buenas que se vienen para el paisaje. Pues recordar también que estos 10 años son como una trayectoria muy corta frente a todos los retos que hay para mantener y garantizar la sostenibilidad de la cultura cafetera y de la producción de café. Entonces, que pensemos este cumpleaños más bien como
una oportunidad para reflexionar sobre el paisaje, sobre cómo podemos aportar todos para mantener viva esas características que hacen que el paisaje cultural cafetero sea tan excepcional. Bueno, y también invitar a Michael a que también nos efectivamente. presente y nos cuente qué hizo. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y todas las presentes. En esta celebración de los 10 años, yo estaba más dedicado a las labores de la huerta en mi casa. Y tuve un feliz regalo que me dieron hace poco, una mazorca de maíz morado del Perú. Lo sembré a ver qué pasaba y esta semana coseché y tuve la fortuna de que salieron mazorcas de todos los colores, incluso mazorcas que tienen maicitos con punticos de diferentes colores, una cosa hermosísima. Y daba cuenta precisamente de la biodiversidad nuestra, uno de los principales valores que tenemos, y precisamente el puntal fundamental sobre el que se soporta cualquier propuesta, ya sea de paisaje cultural cafetera o de vida en nuestra región. Creo que es fundamental eso de preservar la biodiversidad que tenemos y el primer paso es conocerla. Y uno la conoce más y la entiende más cuando se relaciona con ella. Yo cuando empecé a hacer mi tesis doctoral en Santuario, dije, pues yo no puedo hablar con campesinos si no me monto de tierra. Entonces empecé a hacer una huerta al frente de mi casa y un jardín. Y empecé a sembrar matas y empecé a conversar con las vecinas. Entonces dan recomendaciones de una cosa, de la otra. Y van entendiendo las dinámicas de la naturaleza y entiende que eso que llamamos natural no es tan mecánico como suponemos. Y cuando uno entiende eso, entiende también por qué el paisaje cultural cafetero no es homogéneo, no es una cosa que se soporte de manera automática, sino que depende fundamentalmente de cómo lo cultivemos, de cómo nos relacionemos con él. Y cultivarlo no es solamente cultivar plantas de café, también es cultivar los valores que tenemos y cultivar una relación profunda con la naturaleza. Yo recuerdo con preocupación, pero también con alegría, una experiencia que tuve en Santuario, en la que salimos con unos niños de una escuela del pueblo y unos niños de una escuela de una vereda a buscar plantas medicinales del monte. Y entonces hacíamos un pequeño concurso y la idea era qué niños encontraban más plantas. Obviamente los de la escuela rural encontraron más. Y los del pueblo encontraron algunas, pero no tantas. Uno diría, pero el pueblo es un pueblo, está rodeado de naturaleza. Pero los niños del pueblo no ven la naturaleza. Ven es para la plaza, ven es las pantallas, ven el de uno que pusieron ahí, ven con expectativa el momento de venir a Pereira. Y por andar mirando esas cosas no ven la riqueza profunda que tienen. Los niños del campo le enseñaron a los del pueblo en ese momento eso y fue fantástico. Porque siento que ese tipo de relación es fundamental para que podamos preservar el paisaje cultural cafetero. Si no hay personas que entiendan que cuando uno mira a su alrededor no hay maleza, sino que hay plantas, que hay seres vivos además, y que tienen propiedades y que relacionan con uno, y que incluso algunos hay que insultarlos para que no le da unos arpullidos, como con uno que le gusta mucho Uriel. Si uno no descubre esa magia y no se deja contagiar de esa magia, se le pierde el sentido de estar en el campo y termina uno atraído por espejitos que lo mandan a lugares menos vitales. Ahí dejaría. Pues mira que a mí también me tocó un fin de semana un poquito pasado por maíz, y es que nosotros también estamos recogiendo la cosecha, pero fue una cosecha compartida con puros loras porque nos dejaron una par de mazorcas
Todas las mazorcas están vueltas nada, o sea, para la venta nada, nos tocó hacer tortas con los sobrados de puras loras. Y de esta ave, Uriel, ¿cómo se llama esa ave que tiene una cola larga, que es muy negra, que es grandecita y es muy negra ella? Que le El gusta mucho el chamón, maíz por lo que veo. el chamón, los chamones y pico gordo. Pico gordo, Ese. sí. Sí. Y también, Pero sabes, Caro, que la clasificación de la mazorca de maíz, acuérdate que se coge por el centro y entonces el maíz del centro es el que es para el centro de la parcela y el de las orillas, los maíces de las orillas son precisamente para el chamón, para las loras y para las ardillas. no, pues Entonces es que esas van por los bordes de la siembra para que entonces en el centro le quede a uno el maíz bacano y el maíz superior para comer. pero Esas en son las Loma también sirve, porque es que en esta montaña pareciera que ellas le dan a todas. Sí, eso tener en depende de las cuenta, circunstancias. tener Mi en abuela me cuenta comentaba que cuando era niña, su papá se fue a colonizar una tierra por la Tebaida y encontraba una tierra hermosa. Hicieron una casa debajo de 2 árboles de caracolí frondosos y ahí sembraron el maíz. El maíz dio muy bien, unas mazorcas gigantescas. Y el día de la cosecha bajaron hordas de micos de los caracolíes y se agarraron todos los maíces. Decía mi abuela que los micos le quitaban el capacho al maíz, lo amarraban, se lo echaban al hombro y se trepaban al árbol arriba. Y ella Increíble. quedaba asombrada viendo, eran como personitas trepándose a los Claro, árboles. Mi increíble. abuelo, que era respetuoso de los territorios, dijo, no, este es el territorio de los micos, no de las personas. Y entonces desertó de ese proceso de colonización en ese lugar y volvió a San Joaquín, donde tenían la finca. Y dejó que Increíble. los micos siguieran viviendo en su entorno. Otro habría tumbado los caracolíes, Claro, habría matado a los micos para seguir sembrando maíz. le habría hecho ropa con la piel de los micos. Tremendo. No, en lo que usted decía ahorita me parece muy bonito porque yo también tengo huerta, pero soy muy mala huertera porque es que toma mucho tiempo. Pero me he dado cuenta con las actividades que hago que tener huerta significa primero un proceso de observación y de cuidado y uno aprende a cuidar, ¿cierto? Y yo creo que uno expresa, de alguna manera, eso expresa también la forma de vida nuestra y de los campesinos, y es que son personas que tienen un espíritu muy paciente, muy de observar, de entender a partir de lo que ven, de ensayar, porque también es ensayen y el fracaso también es un valor que hay allí, porque es que la agricultura también es de un fracaso, porque cuando uno encuentra que el maíz que sembró con tanto esfuerzo en esas lomas tan duras luego no le dio, o se desbocó, o un aguacero o un vendaval lo tumbó, entonces yo creo que uno como que despierta valores y despierta como un sentido también de relación con el paisaje, con la naturaleza. Muy bonito. Los niños árabes también quieren comentar. Pregunta, pregunta. Y ahora abrimos un vídeo también. Niños Adames, No, no, señor. ¿no queréis preguntar ahora? No, mejor al final de la clase. Bueno, si me permitís voy a compartir un vídeo y luego seguimos y os damos también paso para que hagáis preguntas. Vamos a intentar compartir un vídeo. Esperar un poquito que siempre me da problemas.
Bueno, mientras sale el video diría también que recibí una noticia bonita. Mis fotos salieron en la última publicación de la revista del Paisaje Cultural Cafetero. Entonces, es un momento importante también. Bueno, vaya, arranco. En medio de las majestuosas montañas de Colombia se encuentra un territorio único en el mundo. Un paisaje donde la alegría de su gente, el encanto de sus pueblos, su riqueza cultural, la naturaleza, la herencia y la producción del mejor café del mundo se unen para dar origen a una tierra mágica. El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, ubicado en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Este paisaje se expresa perfectamente en unos símbolos que inspiran su identidad y sentido de pertenencia. La mano simboliza la recolección grano a grano del café, el trabajo del artesano, del orfebre y el esfuerzo de mujeres y hombres que por generaciones han desarrollado la región. El café, herencia, identidad y orgullo de sus habitantes, es el símbolo del desarrollo de las comunidades. Las montañas describen la excepcional belleza del paisaje. El colibrí y la mariposa son el símbolo de la abundante fauna. La guadua simboliza la riqueza hídrica y la herencia indígena. El balcón, elemento distintivo de la arquitectura de los pueblos cafeteros de esta región. Las flores. Esta región alberga la mayor diversidad de especies de plantas del país. La rana es la pureza del medio ambiente y la riqueza arqueológica de este territorio. Cada uno de estos elementos se fusionan armónicamente en el símbolo que identifica al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, orgullo del país. Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, 10 años, patrimonio de la humanidad. La magia es vivirlo. Desde el Pitar Huila, Colombia, para todos ustedes, Laura Daniela Castro González de Cafeteritos, Televisión y Redes. Hoy quiero felicitar al Paisaje Cultural Cafetero por sus 10 años de fundación. Gracias por compartirnos cada día todos sus conocimientos. A continuación, un video de agradecimiento de todos los niños, nosotros, los niños cafeteritos, para ustedes, Paisaje Cultural Cafetero. Hasta pronto y feliz cumpleaños. Hola, hoy les queremos compartir lo que significa para nosotros el Paisaje Cultural Cafetero. Paisaje Cultural Cafetero para mí significa cultura, biodiversidad y por supuesto café. Aunque nuestro municipio no esté entre el Paisaje Cultural Cafetero, nos sentimos orgullosos de celebrar este día tan especial. Feliz 10º aniversario del Paisaje Cultural Cafetero. Hola cafeteritos, hoy les quiero contar lo que para mí significa el Paisaje Cultural Cafetero. El Paisaje Cultural Cafetero significa para mí la arquitectura en casas que tiene, que se ven adornadas por esas flores tan maravillosas que van polinizando las abejitas. Ver cómo los pajaritos van y comen café, van y comen plátano, está rodeado de café. Ver esos jeeps salir o pasar por aquí por la carretera repleticos de café. ¡Feliz cumpleaños! Hola cafeteritos, hoy queremos darle felicitaciones al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia por cumplir 10 años. ¡Feliz cumpleaños, Paisaje Cultural Cafetero de Colombia! Hola, soy Juan el Criollo y ella es mi hermana Isabela.
y hoy vamos a celebrar el cumpleaños del paisaje cultural cafetero. Y qué mejor forma de disfrutarlo con una rica taza de café colombiano y una rica torta de banano. Chao. Bueno, ya terminó. Espero que os haya gustado y dar las gracias a todos los niños que han estado trabajando estos días y nos han mandado los vídeos y corriendo los hemos podido un poquito editar. Gracias a todos ellos por participar. Muy bonito. Excelente, excelente, muy sentido homenaje. Gracias, cafeteritos. Gracias. Y el domingo también fue el Día Mundial del Café, entonces hicimos ahí doble con celebración. Nos doblamos en celebraciones. Bueno, niños, a ver si alguno se anima a hacer alguna pregunta. Aprovechemos que estamos acompañados de profesores con mucho conocimiento. Daniela, mira a ver si te animas y arrancas con alguna pregunta y luego vamos dando paso al resto de niños. A veces cuesta un poquito empezar, pero intentemos hacer alguna pregunta. Adelante, niños. Vamos a ver. Daniela, ¿estás tú por ahí? Sí, señor. Bueno, mi pregunta. Venga, hacemos una pregunta o haz varias. ¿A ti te gusta el periodismo? ¿Te gusta las imágenes, los medios audiovisuales? Pregúntales cómo acoplar, cómo unir, cómo asociar ese amor que tú tienes al periodismo, a la televisión, con el paisaje cultural cafetero, con el café y con la difusión de la cultura cafetera. Pregunta en esa línea porque eso te va a valer a ti el día de mañana para estudiar y dirigir tu vida en este sentido siempre que te guste y lo quieras hacer. Adelante, adelante. Bueno, mi pregunta se trata sobre, más o menos sobre un consejo. Que me dieran ustedes, como ya ven, yo estoy iniciando en el mundo del periodismo. Entonces, quiero pedirles el favor de un consejo para mí que estoy iniciando en el mundo del periodismo y iniciando en el mundo del café. Michael, yo creo que esa es una pregunta para ti que manejas también el concepto de etnografía con los chicos. A ver. Bueno, yo diría que en principio ser curiosa. Ser curiosa y no asumir que las cosas ya están hechas, que todo se sabe, sino que siempre hay alguna posibilidad de conocerla desde una perspectiva diferente. Porque según dónde esté uno, lee las cosas. El paisaje cultural cafetero es una cosa para la gente de la ciudad, de una ciudad como Pereira. Es otra cosa para una persona de Buenaventura, que es por donde sale el café. Es otra cosa para una persona de Bogotá, donde están las bolsas de valores. Es una cosa distinta para alguien que vive en una vereda y una cosa distinta para quien viva en un pueblo. Entonces, un periodista que busque conocer el paisaje cultural cafetero, buscaría conocer las perspectivas de las diferentes personas. Lo mismo no es lo mismo paisaje cultural cafetero para un tendero que para alguien de una cafetería, para alguien que arme paquetes turísticos o para un niño de una escuela. Tener la curiosidad y entender que las cosas no tienen una sola cara, no tienen una sola versión, sino que tienen versiones múltiples, es fundamental para un periodista. También el periodista de esa manera va entendiendo que no es que exista una verdad, sino que hay versiones de la realidad y que en la medida en que uno tenga mayor cantidad de versiones podrá tener una mejor comprensión de lo que pasa a su alrededor. Y si eso uno lo documenta a través de audiovisuales, pues es mucho mejor, porque como podemos ver en la imagen de Javier, él está hablando sin hablar. Las imágenes permitan hablar sin hablar.
y además tienen movimiento y eso impacta profundamente. Entonces, aprender a hacer relatos a partir de los relatos de los demás, aprender a hacer relatos audiovisuales a partir de los relatos de los demás, le permite a uno comunicar versiones más amplias del mundo, para que podamos comprender un poquito mejor dónde estamos y entender que nadie vive solo y que es necesario siempre contar con la voz de los demás. Yo agregaría que hay necesidad de leer y de escribir. Y esas oportunidades de leer y escribir, entonces, se cumplen a partir de etapas. Una etapa es de la escuela, otra etapa es en el colegio y la última etapa es en la universidad. Creería que ahí es una gran oportunidad de fortalecer cada uno esas habilidades, y esas habilidades pues son poco a poco preparándose uno para la vida. En estos días me impactó mucho, no recuerdo por dónde fue que leí algo que decía que nos tenemos que reinventar cada 5 años porque el conocimiento está avanzando a ritmos tan vertiginosos que cada 5 años, o no, que permanentemente hay cosas nuevas, y que esas cosas nuevas pues le obligan a la mente a estar siempre en inquietud. Y lo otro es siempre hacernos preguntas permanentemente, darle espacio a que la curiosidad y esa capacidad y asombro tenga oportunidad de ser trabajada a través de buscar respuestas a las preguntas que uno se haga en la vida. Yo voy a añadir también 2 consideraciones más. Trabajar. Hay que trabajar siempre mucho. En el caso vuestro, lo podemos indicar o decir como estudiar. Es muy importante. Y luego, segundo, tener iniciativa. No esperar siempre a que las cosas sucedan. Aquellas que podamos nosotros interactuar con ellas, debemos, y más en edades infantiles y juveniles, ir a por ellas y provocarlas. En definitiva, aquello que se suele decir de arrancar y salir a volar, a conocer cosas nuevas, asociado a la curiosidad. Si nos quedamos en casa esperando, no siempre va a suceder que llegue una carta a casa diciendo que has aprobado periodismo. Tendrás que ir a la facultad o a la escuela a matricularte. Algo tan aparentemente sencillo, hay que ir a hacerlo. Pues eso ocurre en muchas facetas de la vida. Hay que ir a hacer las cosas. Por tanto, trabajo e iniciativa por no esperar que las cosas sucedan, por ir a provocarlas. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencia el paisaje cultural cafetero de Colombia con los demás países? Bueno, aquí necesitábamos al profesor Óscar Arango, que es el especialista en paisajes y paisaje cultural cafetero. No sé, Carolina, si quieres tú explicar un poco la diferencia entre un paisaje y la singularidad del paisaje cultural cafetero. Bueno, una de las características más importantes del paisaje cultural cafetero es que es productivo vivo. Hay otros paisajes culturales en el mundo que son fósiles y que no tienen esa característica nuestra, y es que todavía la gente practica actividades productivas en él. Entonces eso hace que sea muy dinámico y por lo tanto sea cambiante. Es decir, nosotros... Claro, cerraste el micrófono. Gracias. Nosotros tenemos que entender que la cultura no es una cosa por allá estática que se queda en los museos, sino que es dinámica porque la gente en su cotidianidad va cambiando. Entonces, al ser el paisaje cultural cafetero productivo vivo, significa que está sometido a cambios, y esos cambios no son malos, son simplemente las respuestas humanas a la vida, a cómo evolucionamos, y cada vez vamos mejorando
satisfaciendo mejor nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces hay otros paisajes en el mundo que son, por ejemplo, como el de Cuba, que es también patrimonio de la humanidad, pero no es productivo vivo como el nuestro, sino que es fósil. O sea que hace muchos años también hubo plantaciones de café y hubo haciendas y hubo toda la dinámica que aquí nosotros vivimos en Colombia, pero ya no. Entonces las infraestructuras son antiguas, todavía quedan algunos árboles de café, pero ya no se produce, ¿cierto? Y otros paisajes culturales que hay en el mundo están asociados a otro tipo de procesos productivos. Por ejemplo, el paisaje cultural del arroz en Asia es otra cosa totalmente distinta a la nuestra, porque ellos, por ejemplo, necesitan producir ese arroz en campos inundados y tienen que utilizar también las montañas, pero tienen que hacer unas adaptaciones o adecuaciones distintas a las que se hacen para el café. También otro tipo de paisaje ya más plano, un poco más como desértico, es el paisaje agavero de México. Entonces, recuerden que un paisaje cultural es un paisaje que ha sido modificado por el ser humano. Es como si cogiéramos un bosque, una selva o una montaña y empezáramos a trabajarla hasta cambiarla como nosotros queremos hacerlo. Entonces en ese paisaje ponemos casas y ponemos cultivos y hacemos cosas. Entonces se transforma de un paisaje natural a un paisaje cultural. Entonces, esos otros paisajes que existen en el mundo son la respuesta que otros grupos culturales con una forma de ser muy distinta a la nuestra han labrado y han modificado. Entonces, por ejemplo, si hablamos del paisaje cultural del agave en México, estamos hablando de gente que cultiva ya no café, sino que cultiva el agave, que es esta planta de donde sacan el tequila, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, del paisaje del arroz, entonces ya lo que producen, pues es arroz. Pero también hay una cosa muy bonita con esos paisajes y es que nosotros nos vinculamos con ellos de alguna u otra manera. ¿Quién no come arroz todos los días de nosotros en la comida? De pronto Javier no, pero en Colombia de pronto en Colombia el arroz es fundamental en nuestra dieta, ¿cierto? Es muy importante, pero no es colombiano. El cultivo del arroz realmente viene de Asia. Llegó con nosotros cuando los españoles llegan y ellos, pues, ellos habían estado invadidos por los moros como 7 siglos más o menos, y entonces, pues, ellos heredaron el arroz y cuando los españoles llegan a América traen el arroz y traen las gallinas y nos traen un poco de cosas y también se llevan otro poco de cosas. Por ejemplo, en Europa el tomate no es de allá, la papa no es de allá, pero ellos se llevaron de acá de América hacia allá esos cultivos. Entonces miren que nosotros empezamos a relacionarnos con otros grupos culturales y nos alimentamos de ellos. Por eso es tan bonito a veces, por ejemplo, el turismo o las actividades que nos permiten conocer a otros, como este evento, por ejemplo, que vemos personas o de Nicaragua o de Marsella, porque cuando nosotros compartimos con otros grupos culturales que tienen otros modos de ser y otras formas de vida, lo que hacemos es enriquecernos, porque entendemos que el mundo, que todas las personas en el mundo son distintas, que piensan distinto y que eso hay que respetarlo y que han tenido una trayectoria histórica tan particular que eso los hace muy interesantes cuando aprendemos de los demás. Entonces yo creo que, bueno, cada paisaje cultural tiene una impronta que quiere decir como una huella propia. Cada paisaje cultural tiene algo que es único. Cuando estamos hablando del paisaje agavero, pues no es otra cosa que recordar la canción "Grabé en la penca de un maguey tu nombre, entrecruzados". Es como una penca de plátano, de plátano no, de cabuya, ¿cierto? De cabuya, de cabuya. Y de ahí entonces se saca un licor que hace recorrer todo el mundo, que es el tequila, y entonces a lo macho se toma tequila. Por eso le decía yo a Jessica, que anda por los Méxicos, que cuando venga a Colombia, pues no se le olvide de traer un tequilita. ¿Está yendo, Jessica? Sí, yo diría además que una de las características de esos paisajes culturales es que ponen en evidencia que los seres humanos no vivimos de la misma manera en todas partes. Y así como hay maneras de vivir que ya dejaron de ser, como la que nos contaba Carolina en Cuba, donde antes cultivaban café y ya no,
la particularidad de que nuestro paisaje cultural cafetero sea un paisaje vivo hace que tenga los problemas que tiene en el presente. Por ejemplo, miren la presión que hay en muchos lugares porque dicen el café ya no es rentable. Entonces, si no es rentable, ¿vamos a seguir cultivando café o vamos a sembrar aguacatejas? ¿Ah? Y entonces vemos una puja en algunos lugares entre café o aguacate. O en algunos lugares que dicen el cambio climático está afectando los cultivos de café, entonces vamos a cultivar café por encima de los 2000 metros. Y entonces ya empiezan a presionar las zonas donde se origina el agua. Entonces, el hecho de que tengamos un paisaje vivo implica que hay muchos intereses sobre él. Yo tuve la fortuna de conocer el paisaje cultural cafetero, otro paisaje cultural que fue Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es el puerto de Valparaíso. Y ahí me encontraba yo, era con que lo que se patrimonializaba era un lugar fundamentalmente urbano, pero era una zona muy pobre de Valparaíso que fue deteriorándose cada vez más y con la declaratoria de paisaje cultural revive, pero ya no revive como un sitio de habitación, sino revive como un sitio de hostales, de restaurantes, de miradores, y se convierte en una zona bastante cara. Entonces la gente del lugar termina siendo expulsada de ahí, porque solamente los que tuvieran suficiente dinero para mantener los estándares que el paisaje cultural les exigía podían permanecer. Un sitio bellísimo, pero un sitio que era más ficticio en la medida en que tenía muchas fachadas, pero ya uno no podía conocer cómo era que vivía la gente en ese Valparaíso maravilloso que es el que se celebra. Un poco así está pasando en algunas regiones de nuestro paisaje cultural cafetero. Yo recuerdo en Santuario iban muchos quindianos que a ver fincas cafeteras, porque en el Quindío ya no tenían fincas cafeteras de gente que viviera del café. Cada vez hay más fincas demostrativas donde muestran cómo es que se cultiva el café, pero no son fincas que vivan de la producción de café, sino del turismo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración. Yo quisiera que la niña del Pital, Huila, me contara, o si tiene algo que referirme de un personaje que es interesante en el Huila, que es Celio. ¿Ese Celio de dónde surge y qué tiene que ver con el café? Por favor, a ver si tienes aproximación o si está uno de los papás por ahí que participen también en la conversa. Hola, muy buenas tardes. Mi mamá ya habla de eso. Ok, Danielita, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, sí, señor, soy la mamá de Daniela. Qué rico verla y saludarla, qué chévere. Mucho gusto. Hola, Sí, señor, Lili. cuénteme, profe. Hay una pregunta Hola, como para que intervengamos todos en este converso tan agradable. ¿Por qué Sí, algo señor. en el Huila se asocia tanto con un personaje que se llama Celio? A ver, ¿qué tiene que ver con el paisaje cafetero? A ver, ¿qué pasa con Celio? Bueno, pues acá se asocia el personaje Celio porque nos tienen como que los huilenses somos un poquito perezosos para hablar. Entonces, nosotros tenemos la maña de, entonces por eso nos dicen Celio, porque somos como muy botados cuando vamos a hablar alguna palabra. De ahí viene el Celio. Y por eso se ha creado hay unos personajes que hacen videos, son huilenses y se burlan de nosotros mismos. o sea que le sacan punta también pues al cuento. Entonces Celio es un personaje popular, personaje popular que se junta y que le saca
alegorías a la forma de ser. Bueno, ¿cuántos son en la familia Castro? En la familia Castro somos 5. Ah, se ha rendido la cuenta. Sí. Ah, Somos 5. Mi esposo, mi persona, Daniela, un niño de 5 años y una bebé de 1. o sea que, como quien dice, el rancho ardiendo. Ay, no, se apagó. Ya. Yo siempre decía que iba a tener 1. Daniela tenía 8 años y yo tenía una sola. Y después, pum, pum, mijito. Y ya. Se cerró esta fábrica. Bueno, ¿cuántas arrobas de café está produciendo la finca al año? Pues nosotros café tenemos poquititico. Nosotros no tenemos por acá los vecinos, mis hermanos, el padrino, y por acá sí siempre están viendo. Este año se alcanzaron a coger como 40. Y aprovechando porque el precio está muy bueno. ¿A cómo habrá amanecido hoy? Sí. Ayer estaba como a 1.300 la carga, ¿no? A 1.300.000, digo. 1.300.000, sí, señora. Más o menos a eso están, porque no acá cierra precio los viernes, más que todo los viernes en la tarde. Qué chévere. Muy bien, bueno, nos encanta mucho saludarte y saber que estás muy feliz ahí con Daniela y acompañándonos en este espacio del día de hoy. Un abrazo, sí, fraterno. Hoy estamos en un almuerzo acá familiar, por lo que hoy por acá en el Huila celebramos el San Pedro. ¡Wow! Estamos de San Pedro, entonces ¡Wow! pues estamos en un almuercito, un asado. ¿Cuenta qué es? Nos cuenta. ¿El asado huilense cómo es? Cuéntenos. ¿Y qué es eso de San Pedro? El asado huilense, pues arepita, insulsos, yuca, papa y tremendo trozo de carne. Y el famoso masato que no puede faltar tampoco. ¿Cómo? ¿Qué son los insulsos? Los insulsos es una mezcla de maicena, como haga de cuenta como la natilla, pero entonces no se hace como, no se extiende como la natilla, sino que se usa hojas de plátano, hojas de bijao, donde envuelven los tamales, y se hacen los coquitos para echar y quedan como un dedito así, blancos. Como un bollito. Pues insulsos, como ya sin dolor, sin gracia. Ya se los comieron para que los muestren. No, todavía no. Ahorita les subo una foto al grupo. ¿Y qué es el San Pedro? Y me digan cómo es que es, y yo ya les explico cómo es que es. Pero lo pone con la receta, eso. ¿Y qué es el San Pedro? ¿Qué celebran ahí? Bueno, dicen, cuando el Huila es su folclor, solo baila sanjuanero. Tenemos cuestiones de pandemia, de muchas cosas, pues estamos un poquito quietos. Se disfruta mucho el sanjuanero. El sanjuanero es un baile tradicional único. Yo digo que el que creó el baile del sanjuanero, porque es un demasiado hermoso. Por acá en San Pedro se reúnen las familias en su casa, pues tienen los trajecitos típicos, pues se los pone. El que no, el traje, los que no usamos el rabo de gallo, que ahorita no me alcanzo ni a decir porque todavía estoy en fachas de asado. El trajecito, su sombrerito, su rabo de gallo, y pues así más que todo, y se reúnen y se toman un par de tragos de chicha o de masato. ¡Uy, San Pedro! Ya saben, próximamente cuando todo esto mejore, cordialmente invitados aquí al Huila, al Vital, a celebrar el San Juanero. ¡Uy, San Pedro! San Pedro y Mira San Pablo. que yo justamente vi esta mañana un meme con una pregunta, yo se la hago a ver. Dice el meme que si el sanjuanero es un bambuco, ¿por qué en mi tierra todo es gloria cuando se baila el joropo? Me corchó. Me corchó porque no me la hace. Una pregunta. Señor.
pero ahí tenemos un representante muy querido que se llama Jorge Villamil, Guaduales. Acuérdese, sáquese la puya con los Guaduales. Claro, sí, señor. Sí, señor, huilense. De Exactamente. mucha tradición. Sí, sí, muy bien, muy interesante, sí. Qué chévere, bueno. Un cordial saludo, un abrazo. Tenemos que hacernos una clasecita adelante con el profe Javier y yo les cuento cómo es poquito. Perfecto, claro que Sí, sí. porque además el Huila es hermoso, tiene de todo, tiene desiertos, tiene nevados, tiene represas Huila gigantescas, tiene sí, valle sí, caluroso. unos panoramas de vista espectaculares, tenemos todos los pisos térmicos. Y está San Agustín. Sí, señor, donde está el parque arqueológico. Sí, sí, más adelante tenemos que hacer una nueva clase de turismo infantil cafetero que lo lidera Daniela y vamos a ver qué tal sale. Y sí, el año que viene lo vamos a repetir, vamos a hacer que Daniela sea profesora del turismo infantil y vamos a ver qué tal va ella dominando la tarea, pero controlando toda la clase y vas a ser de profesora infantil, pero profesora. Ay, profe. ¡Qué chévere! Bueno, señor, qué pena. Ahí atrás va la mamá, ahí va atrás va la mamá. Sí, ahora que dices, eso que dices de la mamá, ahora estamos en una serie de clases que estamos llamando mesas redondas o que también llamamos personas y lugares de los que aprender. Y si recordáis, hace unos días preguntamos qué mamás se querían apuntar a hacer una clase donde los niños pregunten a las mamás o a los papás. Pero bueno, en ese día será a las mamás. Y bueno, ahora tenemos el calendario de las 3 o 4 próximas semanas ocupado. Pero luego habrá una clase que vais a ser las protagonistas y vosotras, las mujeres, mamás. O sea que prepararos. Nos va a faltar es tiempo, profe, tiempo. Tiempo porque yo sí hablo mucho. Bueno, pues ese día cogeremos las 2 horas y media de Zoom y no pararemos. Claro, claro. Mejor dicho, tenemos que hacernos una super clase e invitar a todas las profes y a todos los niños que quieran unirse. Claro que sí. Bueno, también aprovechar, si está por aquí el doctor, el profesor Oscar Arango, que nos salude, para saludarle también. No sé si está en línea. Un saludo. Un saludo desde Pereira, Risaralda, Colombia. Pues un saludo desde Guadalajara, España. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Qué bien, qué bien. Muy bien. Un saludo para Michael, para Carolina, para Uriel, para Daniela. No sé quién más hay por acá. Carlos Andrés. Bueno, todos los que están conectados. Y están los niños de la comunidad indígena de Suratena, que están muy calladitos, y antes hablábamos de la diversidad, de las diferentes maneras de ver la vida y del respeto a todas esas maneras. No sé si querrán decirnos algo o están calladitos. Ahí está también la profesora Gloria. Pues nos gusta mucho escuchar los niños y los profesores, por supuesto, también. Qué bueno que nos digan algo los niños. Bueno, estaban hace un ratito, pero ahora no les veo. Bueno, esperemos que vuelvan a entrar. ¿Algún otro niño que quiera hacer alguna pregunta? Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Adelante, adelante, preguntar. Hoy están un poco más callados. Vamos a ver. Se asustaron. Profe, hoy quiero contar un chiste de Celio. Venga, adelante, adelante. Celio, venga. hágale, no, eso era lo que estamos esperando, el chiste de Celio. Celio, ¿qué? Me picó una culebra. ¿Cobra? No, gratis. Muy
Muy bien, Felipe, muy bien, qué callado lo tenías. Ese humor huilense sí es la embarrada. Para el contexto, Oscar, es que le estamos sacando punta a Celio, el personaje del Huila. Pero fabuloso, espectacular, bueno. Sí, claro. Muy bien, habrá otro cuento de Celio, pues, por ahí, a ver. Venga, Andrés, o hacer alguna pregunta a los profesores. No, Sí, por ahora no. No, pues cuéntanos a los profesores cómo llevas el café, porque tú has recogido café y lo estamos preparando para, si Dios quiere, en noviembre presentarlo al concurso. ¿Cómo lo llevas los 3 procesos? ¿Va alguno más avanzado? ¿Cómo lo llevas? Porque yo creo que tú elegiste un café Borbón. Profe Oscar, ya que usted está por reiterar una pregunta. Cuéntame. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencia el paisaje cultural cafetero de Colombia con los demás países? Bueno, mira que con esa pregunta yo puedo decir lo siguiente. Resulta que la UNESCO, que como recordamos, ya se les ha mencionado a ustedes, es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura y la Educación. Y ellos, que esa es una organización de todos los países del mundo, identifican algunos de los paisajes o que llaman bienes patrimoniales en los diferentes países. Y el país nuestro, Colombia, tiene aquí en estos departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del valle, un paisaje cafetero que se considera excepcional, que se considera único, que en el mundo no existe otro paisaje cafetero como el nuestro. Existen obviamente muchos países en el mundo que producen café, que cultivan café. Voy a colocar, para que todos nos entendamos bien, el caso de Brasil, que es muy emblemático, que es muy importante desde el punto de vista del volumen de la producción, porque es el país que más produce café. Pero la producción de café en el Brasil, en el país Brasil, es una producción básicamente en tierras planas. Para empezar. Segundo, es una producción que utiliza mucha maquinaria para la siembra, para la recolección, para la cosecha. Y es una producción en donde las fincas grandes son muy importantes, son las determinantes. Y entonces, con eso que estoy contándoles, la cultura es muy diferente. No tenemos esa tradición cultural de los pequeños productores de café y de los medianos productores de café, pero principalmente de los pequeños productores de café. Ahí ya tendríamos una diferencia importante, porque nosotros, como ustedes lo ven en sus municipios, somos productores de café de montaña. Ustedes lo saben muy bien. Son en las montañas donde nosotros producimos el café. Como ustedes pueden observarlo en su vereda o en su municipio, hay muchas fincas que son pequeñitas, muy pequeñas, de 1 hectárea o de media hectárea, muchísimas, miles de fincas son pequeñitas. Y entonces eso produce una situación social y una cultura totalmente distinta de si hay un señor muy poderoso con mucha plata que tiene 500 hectáreas en tierras planas, como en el caso de Brasil, o 1000 hectáreas o 2000,
que trae maquinaria y hace la producción y la cosecha del café. Pues allí no hay tejido social como en el que tenemos nosotros, no hay tantas relaciones entre las familias de una vereda, una familia con otra, se ayudan, se colaboran. Esas son algunas de las diferencias que yo marcaría para la pregunta que me acaban de formular, pero me gustaría que si Michael o Carolina o Uriel quieren complementar esto que digo, me parecería muy chévere. Sí, ahorita comentamos, lo que pasa es que te estaban esperando a ti porque querían escucharte, escuchar tu versión. Ah, ya ustedes habían hablado sobre el tema. Un poquito, sí, sí, sí. Ah, Lo bueno, que pasa bueno. es que quieren preguntarte a ti te identifican con el Bueno. paisaje cultural cafetero, entonces... Me querían era acorchar a mí, ¿no? Ah, Eso ya. es. ¿Puedo hacer otra pregunta, doctor Oscar? Claro, yo me llamo Oscar. Dale. Bueno, señor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El paisaje cultural cafetero hace parte de las maravillas del mundo. Ya somos muy reconocidos, sobre todo el tipo de café que tenemos es catalogada como una de las mejores. El café colombiano, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, al respecto puedo decir lo siguiente. En efecto, por las condiciones de clima, por las condiciones de nuestros suelos, lo que llamamos aquí con ese nombre de biodiversidad, donde hay muchos animales en nuestras veredas, hay mucha producción distinta del café en nuestras veredas, hay mucha riqueza de aguas, ustedes ven en las cañadas, en las quebradas, en los ríos que atraviesan nuestros municipios. Esas características, llamémoslas ambientales, le dan a la producción de nuestro café un primer logro para que se genere calidad del café. No el único, pero un primer logro para generar calidad del café. Y entonces para tener un tipo de producción muy diferente al que se tiene en otras partes, en donde lo que importa es el volumen de la producción y no tanto la calidad del café. De manera que desde el paisaje cultural cafetero, lo que estamos buscando es que nuestros productores se preocupen cada vez más por la calidad de la producción del café desde el momento en que se siembra y por lo tanto tenemos que preocuparnos mucho, mucho por la calidad de la semilla que sembramos. Y luego la forma como se va levantando el árbol de café que sembramos en nuestra finca. Y luego la forma como recogemos el café para que sea una recolección muy cuidadosa de los frutos maduros y no de los frutos verdes o de los frutos que ni siquiera están verdes. Y más allá de eso, cuando ya termina toda esa tarea, ustedes se imaginarán que entonces, ¿qué sigue? Entonces sigue lo que se llama el procesamiento del café. Y ahí tenemos otras tareas en las cuales hay que cuidar muchísimo la calidad. Entonces, la forma como se lava el café, la forma como se seca el café, la forma como se trilla el café. Ustedes han oído hablar de esa idea, de la trilla del café. Si eso se hace de cualquier manera, pues naturalmente la calidad del café que vamos a obtener es mala y el café va a saber maluco. Y después miramos cómo se empaca el café y luego cómo lo preparamos. Entonces, lo que buscamos con el paisaje cultural cafetero es que todas esas etapas que he mencionado, así muy rápidamente, sean cuidadosamente atendidas una por una. Y siendo así, entonces nosotros podríamos obtener
un certificado de alta calidad del café en el paisaje cultural cafetero. Y esto tiene una importancia y ahí termino. La importancia es que si tú produces y garantizas que el café que vas a vender tiene alta calidad, ha sido cuidadosamente atendido, entonces allí tú vas a conseguir que te paguen o le paguen a tus padres mejores precios por ese café. Y en la medida en que sea de más alta calidad, pues más precio va a obtener. Y esto te lo certifican personas expertas en el tema, que dicen, sí, este es café de alta calidad. Eso es lo que buscamos con el paisaje, que además de muchas otras cosas, el café que se produzca en nuestras veredas y en nuestras fincas sea un café de altísima calidad. Muchas gracias, Ahí dejo. doctor. ¿Algún niño quiere hacer otra pregunta? Animémonos a preguntar. Niños Adames, niños Cuellar, niños de Oporapa, Yanir, adelante. Aprovechemos esta gran oportunidad. Buenas tardes, todos los profesores y compañeros de Cafeteritos. Buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Yanit, buenas tardes. Aprovecha, si quieres, haz una pregunta a alguno de los profesores sobre café, sobre paisaje cultural cafetero, sobre estudiar, sobre la educación. Alguna curiosidad que tengas, adelante. Doctor Oscar Arango, yo le quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué tan bueno es el café Caturro? Bueno, esos son lo que se llaman las variedades de café. Las variedades de café. Naturalmente que a medida que ha ido evolucionando la producción de café aquí en Colombia, hemos tenido pues muchísimas dificultades y han ido apareciendo nuevas variedades de café. Uno de ellos es el café Caturro o Caturra. Y aparecen otras variedades, algunos porque han sido diseñados para enfrentar los desafíos, por ejemplo, de algo que ustedes conocen como las enfermedades del café, que tienen que ver con la broca. Y entonces con estudios y con investigaciones buscan que esos árboles que se van a sembrar sean resistentes a esas enfermedades. Naturalmente que lo ideal es que esos árboles que sembramos de cualquiera de las variedades, pues esos sean árboles tratados, ojalá con la menor cantidad de químicos que seamos capaces de producir, la menor cantidad de químicos, porque los químicos afectan seriamente la calidad del café. Entonces hay unas variedades de café que debemos tener claro, no son amigables, no son buenos amigos de la producción, perdón, del medio ambiente. Y por esa razón, no se certifican como cafés de alta calidad. Entonces hay muchas otras variedades de café que, repito, no están diseñadas para hacer los cafés que se produzcan en grandes cantidades, en grandes volúmenes, o cafés que se produzcan en monocultivo, que fue lo que sucedió acá en Colombia durante muchos años. Entonces se buscaba que las fincas cafeteras única y exclusivamente sembraran café y se olvidaron de sembrar los alimentos, el maíz y el plátano y otros productos. Entonces lo que buscamos es que las variedades que se vayan a sembrar sean variedades en donde se haga compatible y se puedan producir cultivos
que le ayuden a nuestras familias a su alimentación y que no tengamos que comprar pues en el pueblo los plátanos, ni el maíz, ni cosas por el estilo, en la medida en que los podemos producir. Y eso ayuda grandemente a que la calidad del café que se esté produciendo en nuestra vereda o en nuestra finca, pues pueda ser cada vez mejor. Pues ya hay hoy en día muchas iniciativas de nuevas variedades de café que se están sembrando en diferentes partes de Colombia, bueno, y de aquí también del eje cafetero, que es muy interesante. Yo no sé si Javier ha incluido ese tema dentro de los temas que se han tratado aquí en el curso con los niños, pero si no lo han hecho, sería muy interesante que en algún momento se pudiera presentar cuáles son efectivamente esas variedades para que con ejemplos demostrativos se pueda hacer una reflexión con ellos. Javier. Y dime, que estaba con una cosita de WhatsApp respondiendo a un niño. No, te Profe, preguntaba. yo le tengo una pregunta. Sí, adelante. Oscar Arango. Sí. Bueno, mi pregunta es así. Dice, ¿cuáles son los valores de extensionalidad del EPCCC? Los valores, los 4 valores patrimoniales que se llaman. Entonces, un primer valor que le ofrecemos al mundo tiene que ver con el tema relacionado con el café de alta calidad que se produce en nuestra tierra. Pero eso no se garantiza por sí mismo. Eso es un café que hay que, es un valor que hay que estar cada día cuidando, mejorando y perfeccionando. Y eso nos permite avanzar en el valor de la cultura cafetera para el mundo. Esto que conocemos como las canciones, como los hábitos, las costumbres, la forma como nos alimentamos, etcétera. Ese tema de la cultura cafetera para el mundo es muy importante. Otro valor está escrito como el relacionado con el capital social que nosotros tenemos, y eso significa la forma como aquí en el eje cafetero nos organizamos para hacer la producción de café, la forma como nos organizamos para hacer el comercio del café, la trilla, la tostión, el barismo del café, etcétera. Y ese café que nosotros tenemos en el paisaje tiene una institución, tiene muchas, pero una institución que se denomina la Federación Nacional de Cafeteros, que esa federación no existe en muchas otras partes que producen café. Entonces, la Federación Nacional de Cafeteros representa en gran medida una institución muy potente, porque la federación tiene, como sus padres les habrán contado, pues unos comités municipales, tiene unos comités departamentales y tiene un comité nacional, y alrededor de la federación pues muchas cosas que se hacen. Ustedes conocen el nombre de los extensionistas, ustedes han oído hablar de las cooperativas de los cafeteros que están en sus municipios, etcétera. Pero además existen unas asociaciones de productores de café especial. Es probable que algunos de sus padres, sus papás o sus mamás participen de alguna de esas asociaciones, porque hay asociaciones incluso de mujeres productoras de café aquí en el territorio del paisaje cultural cafetero. Y otro valor se relaciona con la forma como está avanzando la tecnología con la que se produce el café, en donde ya están de por medio también la importancia de los computadores, de los celulares, de la forma como se ha ido cambiando
la trilla del café, cómo se ha ido cambiando la tostión del café, con avances de mucho conocimiento, pero todo eso va en sintonía con una tradición, Entonces, la forma como nosotros juntamos las formas modernas, actuales, y que se van cambiando cada día, con la forma como garantizamos los valores tradicionales, es algo que también le indicamos al mundo, que eso hace parte de nuestro paisaje cultural cafetero. Javier. Yo quisiera agregar algo ahí, Javier. Sí. Y es de algo que nosotros usualmente no caemos en cuenta porque estamos en Colombia. Solamente caemos en cuenta de eso cuando salimos de aquí. Y es que nosotros pensamos que el café es igual en todas partes. Y la particularidad que tiene nuestro café es ser un café suave y aromático. Y no todos los cafés del mundo son así. De hecho, los cafés brasileños son más bien amargos, ácidos y no tienen aroma. Entonces, ese tipo de virtudes son las que genera nuestra tierra. Lo mismo que el hecho de que los cafés nuestros se cultivan en laderas. Entonces, en una ladera pueden existir diferentes pisos térmicos, pueden existir diferentes composiciones químicas en el suelo mismo. Y eso da cafés con sabores diferentes, con aromas diferentes. Y esa es otra de las riquezas que tiene el sembrar café en ladera. A diferencia del café que se siembra en llanuras, como el café brasilero, donde el sabor es más homogéneo. Entonces, ese tipo de cosas es bueno tenerlas en cuenta porque pues uno piensa, un café sin aroma es imposible encontrarlo. Y es el que toma la mayoría de la gente en el mundo, entre otras cosas. ¿Algún niño quiere hacer otra pregunta? Los niños Cuellar, Andrés Felipe Vargas. Sí, Yanis, si quieres hacer alguna pregunta más, puedes hacerlo. Si no, mientras yo voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, a los profesores. Yo me voy a presentar y resulta que mi nombre es Javier y tengo 11 años y vivo en una finca cafetera. Y cuando hablo con mi papá, yo creo que el tema de los números no lo lleva muy bien. Profesores, ¿yo qué podría hacer? ¿Dónde podría estudiar el día de mañana? ¿Y qué pasos hay que hacer para que yo cuando crezca pueda estudiar, maneje bien la contabilidad y cuando vuelva a la finca de mi papá podamos hacer él conmigo una gran empresa cafetera o una empresa cafetera familiar y llevar bien la contabilidad y hacer todos los trámites de lo que es una empresa? ¿Dónde se aprende eso y qué es lo que hay que hacer para estudiar esas materias que a mí me formen y me hagan hacer que la finca sea de más calidad y aporte un beneficio de calidad de vida a mi familia? Yo empezaría a responder esa pregunta preguntándole a Daniela, ¿el Pital cuántos habitantes tiene? Aproximadamente, Daniela. ¿El Pital es grande, el Pital es chico? ¿Cuántos habitantes le calculas tú a el Pital? El Pital tiene aproximadamente 2.000 habitantes. Correcto. Pues Daniela, la sorpresa es que Laura Quiroga, una niña de El Pital, es una de mis alumnas en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo admiro mucho a Laura porque salió de El Pital y quiere regresar al Pital convertida en una administradora del medio ambiente o administradora ambiental para ayudar a toda la cuestión del niño Javier.
para llegar a su finca, para llegar a su territorio, a proporcionar las condiciones de mejorar la calidad de vida de El Pital. Entonces, la universidad brinda esa oportunidad. En el caso de Laura Quiroga, formándose como administradora ambiental para regresar a su municipio y poder llevar mejores condiciones de vida. No sé si en alguna medida esa pregunta, niño Javier, llena las expectativas. Sí, ¿y qué estudios hay que tener para llegar a la universidad? Y yo cuando llegue, ¿cómo me matriculo para estudiar esa capacitación de contaduría o de ser abogado o de ser biólogo o químico o especialista en el medio ambiente? ¿Qué pasos más o menos? ¿O qué ayudas me va a dar la universidad porque yo no tengo dinero y mi familia no tiene dinero? En el caso de Laura, que es una niña muy pilosa, ella logró terminar sus estudios de bachillerato, presentó una prueba que es requisito en los estudiantes de nivel medio, que se llama las pruebas de estado. Esas pruebas de estado le dan un puntaje y con ese puntaje se inscribe en los programas que tiene la universidad. Y la universidad selecciona esos estudiantes que están en condiciones de pasar ahí. Luego, aquí en la universidad se están ofreciendo muy buenas oportunidades desde las oficinas de bienestar universitario. Hay oportunidades de ser monitores de los profesores, hay oportunidades de ser monitores en algunos programas especiales que tiene la universidad y con ello solventar en alguna medida su estadía en una ciudad extraña a lo que es El Pital. Pero las oportunidades se brindan, las oportunidades se dan y ahora con motivo de el descontento social que todos los chicos están pidiendo, matrícula cero para ingresar a la universidad, creería yo que es uno de los logros interesantes que se van a dar a futuro. Muchas gracias. De nada, joven Javier, con el mayor gusto. Daniela, ojalá podamos tener oportunidad de que conozcas a Laura Quiroga para que en alguna oportunidad te dé algunas luces sobre eso. Dani, ¿qué dirección tienes tú? En El Pital. Yo no tengo dirección, yo vivo en una vereda, en el campo. ¿En qué vereda, Daniela? Vivo en la vereda de la Mesa, queda a 15 minutos del Pital. Cordialmente invitados aquí al Pital y a mi vereda que se tomen un buen café. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. ¿Algún niño tiene otra pregunta? Juan Manuel Criollo, anímate. Sí, Juan Manuel Criollo, que muchas veces habla y explica muy bien el café que está elaborando. ¿No desea hacer una pregunta, él o algún compañero o su mamá? Pues mi hijo, él es muy penoso. Él cuando le preguntan algo, él contesta, pero el resto él es muy penoso. Pues hago un aporte en cuanto a lo que preguntaba el profesor Juriel hace rato de los celios. Resulta que a los celios acá en el Huila, acá vinieron a grabar una novela hace muchos años en el desierto de la Tatacoa, en Villavieja, donde Shakira era la protagonista, fue como la primera novela que hizo, o la única, se llamaba Oasis. Y en ese tiempo, pues, en el desierto, cuando iban a comprar algo en una tienda, pues se encontraban las tiendas cerradas a mediodía y la gente durmiendo en sus hamacas. Entonces, de ahí viene la palabra celio. Lo que no saben del contexto social de la historia es que la gente en la tierra caliente, como lo es en Neiva y sus alrededores, por el calor, por los rayos del sol, la gente madruga a trabajar de 5 de la mañana más o menos a 10 de la mañana,
que ya es cuando ya no aguantan el sol y duermen y vuelven otra vez y se van a trabajar por ahí tipo 4 de la tarde hasta por ahí tipo 6:30, 7 de la noche. Entonces esos horarios pues hacen que la gente a mediodía esté durmiendo. Y entonces lo cómico de la historia era que cuando iban a una tienda, entonces la gente le decía, sí, ahí está, saque, o sea, hay una gaseosa, entonces de una vez le decían, sí, claro, sáquela de la nevera. Entonces pues de ahí llegó el término Celio y pues se hizo famoso el personaje Celio en un programa de humor que se llamaba en ese entonces, ay, no me acuerdo bien, de... Ordóñez de la Risa. Eso, de Ordóñez de la Risa. Era un personaje humorístico. Entonces, a raíz de esta historia de la novela de Shakira fue que salió el personaje de Celio. Y así nos bautizaron. Muchas gracias. Es muy interesante todas estas anécdotas de los personajes de cada localidad, de cada territorio. No, pues yo creería que ha sido pues un espacio como muy interesante, muy rico, muy conversadito. No sé si alguien tiene otra intervención. Si no, yo creería que con la venia de todos me les tengo que retirar porque voy a cumplir otro compromiso, Javier. Sí, yo creo que ya también en unos minutos vamos a ir terminando. Javier. Sí, dime, Óscar. Antes de que se retiren sí. Los colegas y los niños, quiero contarte lo siguiente. Esta cartilla, no sé si la alcanzan a ver. Sí. ¿Se ve bien? Súbelo un poquito. Sí, señor. Eso, otro poquito, otro poquito. Otro poquito. Eso, ahora sí. Ahora sí está todita, sí. Acabamos de publicar esta cartilla, que es la cartilla número 10, Javier, del paisaje cultural cafetero. Quiere decir que hace 10 años, año por año, hemos hecho el esfuerzo de producir esa cartilla para divulgar, para dar a conocer a las comunidades, a sus familias, a los niños, lo que significa el tema del paisaje cultural cafetero. Pero no solamente a los niños, también a los adultos, y a los académicos, y a los profesores, etcétera. Cumple muchos propósitos. Es una cartilla que llamamos multipropósito. En este número le agradecemos a la profesora Carolina que nos ayudó a escribir un muy buen artículo. Y también tenemos la información de lo que se llama el plan de manejo para el paisaje cultural cafetero, que es bueno que todos conozcan. Y otra información de cada una de las veredas del paisaje, una por una, municipio por municipio, para que la gente vea si su vereda está o no está en el paisaje cultural cafetero. Entonces, Javier, cuando tú vuelvas por aquí, por estas tierras, vamos a separarte unas cuantas cartillas para que compartas con los niños y las niñas que han venido trabajando contigo. Oyes, siempre será una alegría hacer ese aporte con los niños y las niñas. De acuerdo, perfecto. Vamos a ver si no hay inconvenientes. Yo creo que a mediados de agosto podré viajar por allí. Entonces las recojo. También, si todo será bien, quiero acercarme a la zona de Huila para conocer a los niños y organizar algunas de las actividades que tenemos pensadas para el mes de noviembre. Luego, en esta línea que estamos hablando, de la amplia cadena y el amplio espectro que es todo lo que rodea al café, la semana que viene la clase que tendremos va en la línea de las tiendas de café. Nos va a venir a visitar la tienda Famosta de Daniel Ospina, que es una de las mejores o la mejor tienda de café que hay en Pereira. Y luego, dentro de 2 semanas, hablaremos de procesos de fermentación y nos acompañará una profesora de la Federación que se llama Aida Peñuela, que nos va a hablar de las fermentaciones, que es una línea de trabajo en la elaboración del café y que es muy, muy importante. Luego, en la misma línea de la cartilla y de todo lo que es el paisaje cultural cafetero, compartir a todos los niños que el año que viene volveremos a tener el curso con paisaje cultural cafetero y haremos hincapié en todas estas materias. Bueno, si algún niño quiere aportar alguna cosa más y si no, pues vamos un poco cerrando la clase.
No, señor, pero yo quiero dar unos agradecimientos. Bueno, pues, Muchísimas gracias a todos los profesores, al doctor Uriel, doña Carolina y los demás profesores. Gracias por compartirnos este momento y enseñarnos más del paisaje cultural. Un abrazo para todos, un rato muy agradable. Muchas Conserven gracias el a medio. Chao. Donde tiene